Gracias, Graciela. Gracias, Graciela. Me río porque Graciela dice, yo fui de la clase de política y ahora no lo soy, dice. Y todo el relato de Graciela es absolutamente de una dirigente política. Lo lamento, Graciela, pero lo tenés en el corazón y sale por todos lados. Bueno, gracias Laura por haberme invitado a compartir este momento, esta reunión y bueno, y con Claudio y Graciela. Para mí es un honor y todos ustedes, obviamente. La verdad es que, bueno, muchas de las cosas que dijo Claudio que dijo Graciela son las que tenía un poco por decir. Me gustaría hacer como, digamos, tres puntitos acá sobre el tema del libro y sobre Laura. La primera cosa es que creo que así como toda la dirigencia de la Argentina tenemos que ser muy conscientes de la necesidad enorme de reflexión y renovación y recuperación de valores muy básicos y muy importantes para que una sociedad pueda sostenerse, pueda ser una sociedad que le dé dignidad a sus integrantes, tanto la dirigencia, como decíamos recién Graciela, social, la política, la empresarial, la académica, también los medios de comunicación. Todos tenemos que hacer esa reflexión. Creo que ya empiezan a aparecer claramente desde hace un tiempo dirigentes políticos, dirigentes empresariales, académicos, periodistas, que están en este camino, que se nota que están en este camino, asumiendo este tipo de responsabilidad de reflexionar profundamente sobre cuál es el desafío que la Argentina tiene hacia adelante, cuál es este punto bisagra que puede darse a partir del 2015 por esa enorme oportunidad de cambiar representación, autoridades públicas a todo nivel, ¿no? A nivel ejecutivo, a nivel legislativo, digamos, y qué implica eso desde el punto de vista de la ciudadanía, esto que también decía Graciela, la exigencia de una dirigencia y de una representación político-institucional que de verdad pueda hacerse cargo de este desafío. Bueno, yo creo que desde el punto de vista del periodismo, la conozco a Laura porque tuve la oportunidad de que ni bien comencé en la política cuando era legisladora de la ciudad, ella me hizo la primera entrevista así como importante en Enfoque, Claudio, en Enfoque, no sé si, me parece que no estabas vos en ese momento, pero bueno, estabas ahí dirigiendo Enfoque ya, bueno, no sé si estabas en Enfoque, creo que estabas en otro más. El asunto, siempre estaba, bueno, el asunto es que ahí la conocí. Y la verdad es que yo creo que ella es justamente de las periodistas que están en ese camino. O sea, el libro, hay una parte de la introducción de las palabras de Laura, que a mí me parece que son bien taxativas en este punto, dice: Cristina Fernández, ¿no?, el libro, también tiene un objetivo preacordado. La historia que sigue incluye más hechos que interpretaciones. ¿Por qué? Porque los hechos son soberanos. Es decir, lo que sucedió es verdad. Mientras que las interpretaciones sobre lo sucedido son subjetivas y por lo tanto parciales. Obviamente el periodismo tiene sus editores, tiene sus editoriales, y entonces obviamente también es una función del periodismo y en parte del periodismo la interpretación, la editorialización de la realidad. Pero si no existe previamente la información cruda y dura de los hechos, bien así concretos y taxativos como son, la verdad es que se nos está perdiendo justamente la esencia fundamental de esta profesión y del lugar que esta profesión y que esta vocación y que este tipo de personas tienen en nuestra sociedad. Entonces yo creo que el primer tema que tengo que decir es que el libro responde exactamente a lo que yo vengo conociendo de Laura hace mucho tiempo, que es que es fiel y le interesa, decía Claudio, hasta que no tiene el último cosito que cierra lo que ella está buscando, lo que ella está viendo, lo que ella está transitando, no está contenta, no está conforme. Bueno, es ese bicho de la vocación por informar, por la verdad, por los hechos, por lo sucedido, por la historia, por lo que pasa. Me parece que eso vale mucho y el libro está plagado de eso, de mucho trabajo sobre la recolección de la verdad, de lo sucedido. Y eso me parece que vale mucho para este momento de la Argentina en donde justamente tenemos enfrente, ahí nomás, la oportunidad de, no digo cambiar las cosas de un día para otro porque eso nunca va a suceder así, sino de empezar a poner algunas cosas en marcha desde el punto de vista del conjunto.
O sea, tratar de proponernos colectivamente algunos proyectos en común, algunos desafíos en común, y me parece que el de que el periodismo se nuclee, se base y se vuelva a esta fuente tan esencial de su vocación es muy importante. Así que eso por el lado de quien hace el libro, de Laura, que me parece que merece absolutamente este reconocimiento, no solo por este libro, sino por todo lo que ha hecho y por todo el trabajo que viene haciendo. Después, en términos de la protagonista del libro, yo tengo algunas cosas muy pequeñas, vividas en relación con la presidenta, pero que me parece que también tienen que ver o ilustran de alguna manera el personaje que plantea el libro a partir de los hechos concretos que Laura narra. Yo no la conocía a Cristina, digamos, como diputada o como senadora, porque en ese momento no hacía política, pero en los últimos tiempos, en el 2009, cuando yo era diputada, acababa de ser elegida diputada, me acuerdo que en esa elección, la elección del 2009, el oficialismo pierde, y pierde en la provincia de Buenos Aires habiendo puesto todo lo que tenía a mano para poder ganar, ¿no? Fue un momento muy difícil del gobierno, el momento creo que más difícil que atravesó el kirchnerismo, de pérdida de poder. Y recuerdo, digamos, que en esa lógica de esa semana que el expresidente Kirchner y Cristina misma se ocuparon toda la semana de ver cómo hacían para mostrar que los números no eran los que eran, digamos, y que en realidad habían ganado. Yo estaba muy preocupada, de verdad, personalmente, me acuerdo de haberme encontrado frente al televisor diciendo, pucha, qué macana, porque ese domingo, cuando nosotros habíamos ganado la provincia, a mí me parecía que era mucho más importante que nosotros hubiéramos ganado, me parecía mucho más importante que el gobierno había perdido. Y que el gobierno había perdido, ¿por qué? Porque me parecía que era un momento de sacudida. O sea, era un momento de decir, bueno, flaco, acá algo está pasando, me parece que hay que mirar un poco profundamente qué es lo que ocurre, porque estamos diciendo que somos Gardel, Lepera y no sé qué, y no, y parece que la gente ya no nos da ese lugar. Entonces dije, bueno, es una buena oportunidad de repensar desde el gobierno. Yo dije, bueno, acá alguna cosa va a pasar. Se hablaba en esos días de la posibilidad de llamar a un diálogo político por parte de la presidenta, etc. Bueno, ante mi frustración de ver toda la semana esta cosa de que tanto Kirchner como Cristina Fernández de Kirchner habían estado defendiendo que habían ganado, muy deprimida, el domingo estoy en mi cama mirando los diarios y viendo los titulares y yo sola, ahí tranquilita, y veo grandes titulares: Cristina Fernández llamó al diálogo político. Entonces me agarró como una especie de emoción, dije, bueno, evidentemente alguna sacudida ha habido, no funcionó esto de pretender hacer que no se había perdido. Y entonces le digo a Paula, que está acá presente, que me ayuda con los temas de prensa, le dije, mira, llamala, me agarró así como una cosa bien, pero absolutamente natural, automática y digamos, y sin ninguna intermediación de pensamiento ni reflexión, así bien instintiva. Le dije, llamala al secretario de la presidenta, decirle que quiero hablar con ella un minuto por teléfono. Mi idea era así como decir, ese es el camino, hay que ir por ahí, ¿no? Con una cosa así como muy voluntarista de mi parte, de pensar que podía haber una profunda reflexión al respecto. Entonces, y bien patriótica, ¿no? Porque fue así. Bueno, el asunto es que cuando me devuelve el llamado, Paula me dice, no, mira, quiere que vayas a hablar con ella, no quiere hablar por teléfono, quiere que vayas a Olivos. Yo nunca fui a Olivos, ¿no? Qué raro, pero es para decirle un minuto una cosa. No, bueno, pero insiste, insiste en que vaya. Bueno, está bien, yo veré. Entonces me preparé, ya no una frase, me preparé, digamos, un lindo discurso para hablar con la presidenta, que es la primera vez que me iba a encontrar mano a mano, y para transmitirle de verdad que me parecía que había una oportunidad en un momento, como decía Graciela recién, cuando el poder se fragmenta, cuando el poder empieza a estar más repartido, hay más posibilidades de realmente generar algo colectivo, algo que empiece a ser, ¿no?, un poquito la parte de todos, hay una posibilidad de conjunto. Entonces dije, bueno, es una buena oportunidad. Si estos se sienten un poco golpeados, ahí hay un recodo, hay un agujerito, hay una cosita para meterse. Entonces, bueno, pensemos que estábamos con toda esta cosa que había pasado en el campo, de mucho deterioro de las relaciones entre los propios argentinos, una cosa muy, muy fea había pasado, ¿no? Entonces, bueno, aparezco
Y estuvimos 1 hora y media conversando, que fue para mí un montón, y ella me estaba esperando exactamente a la hora. Yo dije, bueno, me vas a esperar, me van a tener acá. No, o sea, todo muy bien. Y la relación, la charla fue muy como representativa de esto que marca el libro y lo que decía Graciela recién, ¿no? Por un lado hay como una mujer que evidentemente tiene conciencia de lo que es la institucionalidad, de lo que implica la calidad institucional en un país, de que eso es necesario, de que eso es algo importante y trascendente. Por otro lado hay una persona, una mujer, que siempre se manejó con directivas y siendo como parte de un equipo político donde ella no ha sido la que marcó la cancha, la que tomó las decisiones, ¿no? Entonces, muy dependiente de otra cosa, del otro, del poderoso. Y se notó claramente, o sea, hablamos la primera media hora, yo le dije, voy a tomarme el atrevimiento, si vos me dejás, de que yo te hable como si yo fuera la presidenta, ¿qué haría? Yo sé que hay una distancia enorme entre mi lugar y el tuyo, pero si vos me dejás, yo voy a hacer ese ejercicio. Y te voy a decir lo que a mí me parece que sería bueno que pasara en la Argentina hoy. Bueno, le hablé obviamente de todo lo que a mí me parece que son las necesidades de políticas de Estado, la necesidad de volver a unificar un poquito, a unir a los argentinos, el diálogo, todas las cosas en las que creo firmemente. Y ella estuvo muy atenta, totalmente conectada, me iba como afirmando las cosas, o sea, como si estuviéramos hablando con una persona que realmente opina igual, está en la misma lógica, ¿no? Y uno se va entendiendo, y sí, porque esto, porque además tenemos que hacer aquello, porque no sé... De golpe, en un de segundo, ¿pero a vos te parece? Pero vos fíjate, yo te voy a mostrar, no sé quién llamó, tráeme el Clarín, tráeme La Nación, tráeme... Y a partir de ahí, que no sé cuál fue el segundo que pasó en el clip ese, pasó a ser otra vez, porque fíjate, si yo quiero ser la voz de no sé qué cosa, y acá me ponen el renglón, que era una cosa, pero totalmente opuesta. O sea, la coyuntura de la recontracoyuntura, o sea, de una cosa totalmente nimia, que no tenía nada que ver con lo trascendente, ¿no? Con lo que uno venía... Bueno, entonces, ¿qué digo? Me parece que hay una persona... Yo en el medio le metí la frase de, me parece que todo esto que estamos hablando se puede ir de traste, digámoslo así, con lo que opina tu marido, le dije yo. Y ella me dijo, somos muy distintos. Y pasó rápidamente, o sea, no quiso hablar del tema, no quiso quedarse, ¿no? En ese tema. Bien. Esta es una anécdota y la otra es una con un embajador extranjero que me contó que era muy amigo mío, que ahora no está más, un embajador de un país extranjero importante, de los países desarrollados, europeos, acá en la Argentina, que trató, cuando Cristina asumió como presidenta, trató de que uno de los capos de la política de ese país, de los grandes jefes de la política de ese país, que fue presidente de ese país, viniera a conversar con ella y le diera como un poco de... ¿no? La idea de la transición hacia una institucionalidad también, digamos, de una Argentina puesta en otros pilares. Y la verdad es que el tipo, cuando habló con el tipo, digo yo, un expresidente europeo, bueno, el señor habló con Cristina, el embajador se retiró, y cuando sale para volverse de Olivos a Buenos Aires, en el auto le habla al embajador, le dice: no creo que vaya a cambiar nada demasiado, porque cuando hablé con ella, la cosa parecía fluir. Cuando entraba él a la conversación, que además se tomó el trabajo de ir entrando cada 15 o 20 minutos mientras estábamos hablando, ¿no? Como para mostrar quién es el que manda, de alguna manera, ella se transformaba otra vez en la mujer absolutamente dependiente psicológicamente del expresidente. Entonces, me parece que hay en estos hechos de la historia de Cristina mucho de la explicación de lo que nos pasa, porque es obvio, las personas somos las que hacemos la política y toda nuestra historia está, y lo que, como dice Graciela, lo que hemos recibido, digamos, con lo que hemos ido transitando nuestra vida, después termina siendo parte de las decisiones que tomamos, de las posiciones que tenemos, es obviamente así. Entonces, creo que está muy bien plasmado, porque volvamos al libro, está muy bien plasmado esto acá. Es realmente, yo la vi a Cristina perfectamente como la vi ese día en esa reunión y como la veo todo el tiempo.
me parece que sirve para explicar un montón de cosas, pero también nos tiene que servir, a mí me parece que estos libros, como el de Laura, nos tienen que servir a todos los que nos importa la cosa pública, nos importa lo que le pasa a este país, para reflexionar acerca de estos desafíos de la institucionalidad, de los cánones, de las reglas claras entre nosotros, de relaciones que vayan por un marco que por lo menos pueda contener mejor aquellas cuestiones humanas que todos tenemos, que en todos los lugares del mundo pasa, porque somos seres humanos, pero que están más encarriladas dentro de los cánones de las instituciones. Entonces, coincido plenamente un poco con lo que venimos diciendo, y me parece que el desafío hacia adelante es ese, y es maravilloso porque hay muchos políticos, hay muchos empresarios, hay muchos académicos, periodistas que están muy en conciencia de esto, y muchos ciudadanos. Entonces, yo veo que estos son de alguna manera como símbolos y signos de lo que nos está pasando como país. El libro también lo es. Gracias. Bueno, espero preguntas, hablo. Bueno, a ver, voy a hablar un poquito. Bueno, en principio, en principio lo que me surge es el agradecimiento. Quería agradecer primero a ustedes que están acá, a Graciela, a Gabriela, bueno, a Claudio Jacqueline, que es mi editora en La Nación. En principio, bueno, agradecer es muy difícil, yo siempre cuento, es muy difícil en la Argentina hacer investigación, es muy cara. Hacer una investigación de largo aliento, esta fue una investigación de largo aliento, una investigación que duró 1 año y medio, con mucho compromiso, mucha gente trabajando en conjunto. Le quiero agradecer muchísimo a Glenda Vieites, que fue mi editora en toda esta aventura, que incluyó viajes a los lugares donde Cristina Fernández vivió, viajes a Santa Cruz, viajes a La Plata, en muchísimas oportunidades. Tiene más de 70 entrevistas el libro, tuvo un equipo de investigación. No es común, a ver, en general, como el tema financiero nos afecta en un montón de planos, los libros en la Argentina se hacen en 2 o 3 meses, esto como para que tengan una idea de por qué para mí fue tan valioso tener la posibilidad de hacer un desarrollo tan importante, ¿no? Bueno, y el estar, bueno, eso implica un montón, es un proceso que implica muchísimo, un engranaje muy complejo, y una editorial que lo esté apoyando. Yo siempre cuento, digo, además del agradecimiento con Sudamericana, siempre cuento que cuando yo publiqué La Cámpora, se la llevé a una editorial. Y la editorial me dice, nos encanta el libro, pero queremos que sea un libro en contra. Entonces yo dije, ¿en contra? ¿Por qué? Porque vende. Entonces digo, bueno, este es el esquema cultural en el que estamos, ¿no? Yo recién venía en un taxi y el taxista me decía, ¿así que escribiste un libro sobre Cristina? Le digo, ¿te pregunto o no te pregunto? Me da miedo. Le digo, ¿pero qué te da miedo? No, porque viste que acá te metes en un despelote cuando preguntás si es a favor, si es en contra. Digo, yo creo que lo peor que nos pasó a los periodistas es que nos pregunten si el libro es a favor o en contra, ¿no? Porque de algún modo es meternos en una lógica política. Digamos, a ver, si yo hago un libro para destruir a alguien o para ensalzar a alguien, ya no soy periodista, soy una política, tengo otro interés. Creo que es una de las peores cosas que nos pasó en esta década, es asociarnos con la lógica política. Bueno, entonces lo que quiero destacar es que tuve una enorme libertad para hacerlo, un enorme apoyo. Y bueno, le agradezco mucho a Claudio también, Claudio Jacqueline es mi editor en La Nación, el señor está responsable de mucho de lo que lee en La Nación, y uno de los mejores editores del periodismo gráfico, es uno de los mejores editores del periodismo gráfico, y yo estaba muy así, digamos, había tenido muchísimo apoyo de Juan Boido, que es el director editorial de Random, y de Glenda, pero como soy un poco obsesiva, tenía un primer capítulo donde yo iba a decir un montón de cosas de la presidenta, entre ellas anudar su vida a la de Eva Perón, a que su papá no la había reconocido al nacer, bueno, que tenía un montón de heridas de su infancia, y me iba a meter en su vida personal. Entonces yo soñaba con que, digo, bueno, necesito a alguien que me tranquilice, y con este ejercicio que tenemos de trabajar en conjunto,
le pedí mandarle el capítulo a Claudio y yo digo, este hombre me va a matar. Eran 60.000 caracteres, 30 páginas. Un hombre que está, bueno, tiene un diario a sus espaldas, un montón de hijos, una vida. Yo digo, me va a matar. Sí, tiene muchos hijos, no sé, como 4 o 5, algo así. Sin embargo, bueno, me hizo una devolución. Sí, pero es cierto. Me hizo acordar, yo era bastante hipocondríaca hace unos años y cuando iba a un médico me decía, esto, no tenés nada. Entonces, algo así, cuando Claudio lo leyó y me hizo una devolución, dijo, bueno, dormí más o menos en paz. De hecho, entonces empieza este libro con esta aventura que fue Cristina Fernández y si yo les diría, a ver, muchas de las cosas que recién contaba Gabriela, es una pena que no haya estado Ocaña, que estaba comprometida a venir. Graciela tuvo un problema con su hermano está muy mal de salud y no pudo venir, porque tuvo esto que vos estás contando. Graciela Ocaña, que fue ministra de Salud de Cristina, lo tenía de un modo permanente, ¿no? Donde ella tomaba decisiones y después volvía atrás porque Néstor Kirchner de algún modo, entre comillas, le comía la cabeza, ¿no? Cristina era tremendamente dependiente de su marido. Y les diría que, a ver, una revelación para mí importante a la que yo llegué cuando terminé el libro es que Cristina es exactamente lo opuesto de lo que parece, ¿no? La presidenta parece una mujer con mucho carácter, que tuvo convicciones toda la vida, inamovibles, invulnerable, guerrera, todoterreno, y en realidad es una mujer insegura, influenciable con aquellas personas a las cuales ella le otorga poder. Primero fue Néstor Kirchner, después fue Berbisky. Cuando ella queda viuda, muere Néstor, es Berbisky el que empieza a tomar un montón de, digamos, a operar en la sombra, a ser un monje negro, ¿no? Desde página 12. Se escribió muy poco sobre esto, yo en el libro le dedico un capítulo. Me parece algo importante hablar de esto, ¿no? Porque de algún modo un periodista que es un operador político traiciona, es como si un médico traicionara el juramento hipocrático, ¿no? Porque te está diciendo que es un periodista que va a trabajar con ecuanimidad y en realidad está jugando en la interna de un gobierno. Y cuando muere Néstor Kirchner se convierte en una especie de ministro sin cartera y de hombre que tuvo, bueno, mucha influencia en... Ahora, por ejemplo, cuando Máximo Kirchner sale a hablar, Berbisky escribe en su columna de página 12 que Máximo Kirchner nació en La Plata, con lo cual después lo habilitó a Gabriel Mariotto a decir que Máximo podía ser candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Hay como un engranaje que se va armando y del cual Berbisky es parte. Y Berbisky pierde sus acciones frente a Cristina por un montón de cosas que sería muy largo contar acá, y ese podio del lugar que tenía Néstor lo empieza a ocupar el Papa Francisco. Y si hoy vemos el Código Civil que tenemos, vemos la mano del Papa Francisco, algo, digamos, que hubiera sido insólito, que hubiera sido rarísimo hace 2 años atrás, cómo cambió esa relación entre el Papa y Cristina Kirchner. Y de algún modo el Papa ocupa un lugar paternal en la vida de Cristina, que solo se entiende, o sea, si uno lo analiza solo desde la lógica política, eso no se entiende. Ahora, si se lo analiza desde su vida personal, desde esta chica que nació en la 4 y 32 de Tolosa, hija de mamá soltera, con todo lo que eso implicaba en los años 50, con un papá que no la reconoce al nacer, con un papá adoptivo que se acopla a la familia 5 años después, el lugar que Néstor después ocupó en su vida y esa, digamos, esta cosa que no se termina de armar en Cristina, no es como si fuera 2 personas, es una persona muy compleja de contar. Bueno, se entiende por qué el Papa Francisco ocupa ese lugar, y ocupa de algún modo hasta con las palabras que tenía Néstor Kirchner, ¿no? Néstor decía, no le traigan problemas a Cristina. Esto era lo que le decía a su equipo de colaboradores. El Papa dice, cuiden a Cristina. Cuento esto porque fue difícil comprender. Yo creo que a veces se entiende ese vínculo solamente con una cuestión de mero cálculo político. Y creo que si le metemos estos otros ingredientes, anudando la historia personal y política, bueno, la historia se entiende mejor. Y por último, antes de dejar que Claudio me haga preguntas donde yo funciono mejor que hablando, recién Graciela decía algo así como esto es un periodo que pasa. Una de las cosas con las cuales yo quise anudar el libro de Cristina o el personaje de Cristina, que mi interés central no fue ni político, ni mucho menos corporativo, ni nada por el estilo, sino poder comprenderla,
para comprendernos, digo, porque sí es cierto que Cristina se va a ir del poder en el 2015, pero también es cierto que la votamos 2 veces, los argentinos la votaron 2 veces en elecciones libres, fue elegida otras tantas como legisladora, como senadora. Hoy en día el kirchnerismo tiene un piso nada despreciable del 30% de los votos. Los jóvenes, muchos de los jóvenes adhieren al kirchnerismo. Si uno mira encuestas, la gente no quiere cambiar todo, quiere algo así como un cambio con continuidad. Es decir, yo no sé si es solo un periodo o si Cristina nos cuenta también, mejor dicho, muchas cosas que tienen que ver con nosotros. Yo me inclino por lo segundo. Creo que tiene mucho que ver con nosotros. Creo que esa es la tarea del periodismo. Decir, bueno, elegimos este líder. ¿Qué tiene este líder que nos refleje? ¿Y qué podemos hacer nosotros en este espacio de la Argentina, con nuestra porción de la Argentina, para modificar esas características, si queremos modificarlas, y elegir, si queremos elegir otra cosa en el futuro, ¿no? Siempre me pregunto por qué las dirigencias de Chile y de Uruguay no tienen dirigencias corruptas, o mejor dicho, por qué Chile y Uruguay no tienen dirigencias corruptas en sus gobiernos, y sí tenemos nosotros dirigencias corruptas sucesivamente, ¿no? O las hemos tenido en su gran mayoría. Entonces, bueno, todo eso se anuda en el libro de Cristina, entre otras cosas. Hay un momento donde, cuando uno investiga, cuando le dedica tanto tiempo, dice, esto es lo que valió la pena, este es el momento que encuentro esa revelación, ese dato que me faltaba, es ese momento que me ilumino y digo, esto la verdad que es lo que busqué tanto tiempo. ¿Cuándo fue ese momento en este libro? ¿Cuántos hay de esos momentos en este libro, más allá de esta revelación que vos decís al final de terminar de comprender? Pero esos detalles, ese laburo meramente de investigación, donde apareció el dato, donde se juntaron esas dos moléculas que tenían que formar lo que tenían que formar definitivamente. Fueron un montón, muchos momentos. Un momento para mí revelador fue, yo viajé a Santa Cruz, estuve ahí varios días, y hay una historia que yo cuento en el libro, que está en el capítulo El fantasma de las manos de Perón, en donde Cristina, cuando muere Néstor Kirchner, le agarra una desesperación por la profanación de su cuerpo. Yo conocí esta historia antes de viajar. Digo, yo ahí terminé de entender cuál era el vínculo entre ellos, ese vínculo simbiótico entre ellos, ¿no? Cuando, bueno, ustedes saben, obviamente, que a Perón le cortaron las manos cuando falleció en su cadáver, y a Cristina, cuando Cristina tuvo una relación siempre muy ambigua también, como con una figura de un padre con Perón, por momentos fue un viejo de mierda, perdón, a la gente no le gustan las malas palabras, pero lo que decía, ahora lo reivindica. Bueno, la cuestión es que cuando muere Kirchner, a ella le agarra una locura porque le roben el cuerpo del cementerio de Río Gallegos, que además es un cementerio muy precario. Entonces para mí fue, bueno, ahí ocurre casi un thriller, ¿no? Es como una novela policial lo que pasa después de la muerte de Néstor Kirchner. Lo cuentan los protagonistas con nombre y apellido, ¿no? La gente que estaba a cargo del cementerio, los radicales que en ese momento estaban en la intendencia de Río Gallegos. Y yo trabajé ahí, como les contaba, trabajé con un equipo de investigación, al cual también le agradezco muchísimo, porque se cargaron mucho el libro al hombro. Y en Santa Cruz hay una mujer que la siguió mucho a Cristina, que es una periodista, que es Mirta Espina, en donde una noche en el cementerio de Río Gallegos fuimos recorriendo todo ese derrotero que había hecho Cristina Kirchner cuando muere Néstor, y cuando le empieza a agarrar el ataque de dónde Néstor iba a estar más seguro. En realidad no iba a estar seguro en ningún lado, porque el cementerio ni siquiera tenía luz. Bueno, había toda una serie de irregularidades y de inseguridades, pero bueno, finalmente logran meterlo en una bóveda, en la bóveda de un tío de Néstor Kirchner, en donde era una ventanita por la cual no entraba ni un gato, y Cristina dice, hay una ventana, pueden entrar a cortarle las manos. Bueno, al otro día tuvieron que sellar esa ventana. Bueno, finalmente, estando ahí en el cementerio de Río Gallegos, vi la ventana con las rejas, pero también me di cuenta por qué ese mausoleo napoleónico de 650 metros cuadrados, donde Cristina puede monitorear la seguridad del mausoleo desde su propio escritorio hoy. O sea, hoy ella tiene un sistema de seguridad donde puede ver qué cosas pasan dentro, digamos, si el mausoleo está cuidado o no, ¿no? Bueno, ahí es como que
ese fue uno de los momentos importantes. Y el otro es el tema de su salud, el hablar con sus médicos, ¿no? Recién, bueno, las dos creo que Graciela y Gabriela contaban cómo es Cristina, y yo tampoco, digamos, sé muy bien por qué no nos metemos más en el tema de su salud. El diagnóstico de sus médicos tiene como 4 puntos importantes, y uno de ellos es su bipolaridad leve. Esto no se me ocurre a mí, lo dicen sus médicos, ahí sí amparados en el secreto profesional, pero bueno, esto es directamente de su equipo médico. Bueno, y eso hace, digo, nada de esto la inhabilita, pero sí la explica, ¿no? Hace esto de que, bueno, por momentos está absolutamente compenetrada con algo, después cambia de idea, después se expulsa, después se enoja, después le declara la guerra a Obama, como esta semana, ¿no? La quieren matar. Su bipolaridad explica mucho, y también su narcisismo extremo. Esto es lo que dicen sus médicos, un narcisismo extremo, ¿no? Que bueno, que todo el mundo gira en torno de ella. Creo que esos fueron momentos importantes de la investigación. Así, vos querías hacer una anotación. Sí, yo leí atentamente el capítulo ese de las manos de Perón. Ahora, esto no hace más que reafirmar la dificultad que ella tiene para ver la realidad. A Perón le cortaron la mano porque la puja peronismo, antiperonismo en ese momento era 18 años, una parte de la sociedad con todo su poder intentando hacer desaparecer al peronismo. Violencia como esa, ¿quién quiere hacer desaparecer aquello? Que ella no era Perón, y ella no es Evita. Ese es el lío de cuando vos tenés una distorsión de la realidad. La otra cuestión del narcisismo, todos somos narcisistas, porque si no, no tendríamos autoestima y todo lo demás. Lo que me parece que a Cristina le cuesta mucho es escuchar a otro. Y lo que describías vos, y que tiene que ver con la dificultad para el diálogo, pero el diálogo hay que reconocer en el otro a alguien que tiene algo importante que decirme, y hay que escucharlo, no oírlo. Hay que mirarlo, reconociéndolo como persona y no verlo. Y lo que hay que desarmar es la cuestión, te escucho un rato pero ya tenga lista la respuesta. Entonces eso te demuestra la dificultad que hay para el diálogo, que en todo caso, repito, no es el primero ni el único. A De la Rúa le pasó lo mismo después, cuando no se bancan la frustración. Gobernar es tener mucha frustración. ¿Ustedes creen que Obama navega? Y ahora tuvo que admitir que se había equivocado dándole importancia más a un terrorismo que a otro. Ahora, ¿por qué no estalla todo por el aire? ¿Por qué hay institucionalización? ¿Por qué hay organismos de control? ¿Por qué hay gabinetes que responden cada uno a sus obligaciones? Y me parece que ahí tenemos que meterle pata, tendrán ustedes que son jóvenes, yo ya. Yo te hago una pregunta más y después hacemos 3 preguntas, así porque ya nos están corriendo. Sí. Una más, ¿cómo te imaginas vos que la conociste a Cristina con esta profundidad? ¿Cómo te imaginas que si Cristina lee el libro primero, te imaginas que lo va a leer? ¿Qué te imaginas que va a pensar de este libro? Si me amenazan, ya sé de yo se lo... si me pasa algo, bueno, no, yo le mandé el libro con una dedicatoria. No sé qué habrá pasado Glenda con ese envío, pero le llegó, esperamos que le llegó. Yo, a ver, ella guardó bajo 7 llaves su vida pre-Kirchner. Jamás nadie había entrevistado a sus compañeros de colegio, a sus compañeras de secundaria. Hay fotos inéditas en el libro, porque una de las cosas que ella ocultó, cuando uno ve, por eso es un problema el periodismo militante, cuando uno ve las 2 biografías autorizadas de Cristina, parece que su vida hubiera empezado en el tercer año del Colegio de la Misericordia, donde ella era, y hay inclusive como una temperatura de chica de clase media, ¿no? Con un vestidito de danza, pero en ningún momento aparece la escuela 102 de Tolosa, ni la casa que no tenía cloacas donde Cristina
nació, ¿no? Porque esta es la historia de una chica que nació en esa casa, en una casa sumamente pobre y llegó a lo más alto del poder político y económico de la Argentina. Es una película, les digo que es una película y no escatimó medios para llegar, ¿no? Pero utilizó todos los medios, es el éxito a cualquier costo. Cristina es el éxito a cualquier costo, es también otra parte del libro. Pero bueno, volviendo al tema, yo creo que, a ver, yo en su lugar, la verdad es que como ella selló y tabicó su vida, me daría muchísima intriga cómo es que habló dos de sus compañeros de la primaria, cómo yo hablé con un amigo de la mamá, que me dijo cosas muy desopilantes de Ofelia, porque es un personaje, Ofelia Wilhelm, que es la mamá de Cristina. Por ejemplo, este señor me trajo en una bolsa, yo tomé mate toda una tarde con este señor vecino. Entonces en un momento me dice, te voy a traer algo que te va a interesar. Y los periodistas, como somos bastante bulímicos, a mí me empezaba a latir el corazón porque digo, ay, va a traer algo. Y era el que tenía las fotos, claro, porque había sido papá del colegio, junto con Ofelia Wilhelm, de sus hijos habían ido al mismo colegio que Cristina Fernández y su hermana Giselle. Entonces tenía las fotos, las típicas fotos escolares. Y contó un montón de cosas que yo la verdad, digo, no podría yo sustraerme a la curiosidad de ver cómo es que ella, habiendo tabicado, por supuesto hubo muchas otras fuentes que no quisieron hablar desde ya, o sea, porque se enteraban y me decían, no queremos hablar, pero muchas otras sí. ¿Cómo es que esta gente habló? ¿Cómo es que me acerqué tanto? ¿Cómo es que esas fotos se publicaron? Y no sé, la verdad es que pensar, yo creo que no puedes, realmente, no sé, yo creo que sí, y sobre todo yo creo que tuvo que haber leído la entrevista con la depiladora, con su depiladora. Bueno, lamentablemente no vamos a tener tiempo para preguntas porque si no, Lau no va a tener tiempo para firmar ejemplares, así que yo les pido mil disculpas, les agradezco muchísimo por la atención, les agradezco a las dos invitadas que la verdad que han hecho unos aportes fantásticos que hacen que esta obra siga en construcción, aunque sea la historia definitiva, pero seguirá en construcción sin duda, porque Cristina sigue en ejercicio y Laura sabrá aprovechar de esto. Así que les agradezco mucho. Muchas gracias.